¿qué tal? Este es tu programa Tu Libertad, y esa libertad la encontramos en Cristo Jesús, la encontramos en la palabra de Dios. Yo soy Arturo Perales, soy pastor de Tu Presencia Iglesia, y vaya, hemos recorrido un largo trecho ya con estas enseñanzas de la integridad de la palabra de Dios, y estamos presentando esta última enseñanza sobre que la palabra es una semilla. La palabra de Dios es una semilla, y esta realidad la encontramos en la parábola del sembrador. La parábola del sembrador encierra muchas verdades que nos ayudan a entender todas las demás parábolas. Bueno, ¿qué es una parábola? Una parábola es una ilustración que Jesucristo usaba para poder dar entendimiento acerca de una verdad espiritual. Esta ilustración puede ser una historia real o puede ser una historia imaginaria basada en hechos reales, y Jesucristo lo usaba para poder ilustrar verdades sobre el reino de Dios. En este caso, en la parábola del sembrador, yo quiero que vayas conmigo a Marcos capítulo 4, que es el texto que hemos estado leyendo, y empezando ahí en el verso 3, dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Dijimos que son 4 tipos de tierra. ¿Y qué representa cada una de estas cosas? Jesucristo nos lo explicó. Jesucristo nos dijo que el primer tipo de tierra, es decir, junto al camino, representa una persona que escucha la palabra pero no la entiende. Entonces viene el enemigo y se roba la palabra. El segundo tipo de tierra, que es en los pedregales, es una persona que escucha la palabra y se goza y la recibe y está bien contento por lo que escuchó, pero eso que recibió, con el tiempo viene la tribulación, viene la aflicción, vienen los problemas, viene la prueba a retar esa palabra. Por eso cada vez que usted escuche una palabra, tiene usted que saber que va a venir la prueba en contra de lo que usted está escuchando. Y tienes tú que estar firme en la palabra, porque si no, al venir esa prueba, el enemigo lo que causa es que esa palabra se seca y usted tropieza y la palabra no puede producir fruto. Hasta ahorita hemos hablado de estos 2 tipos de tierra, y hoy quiero hablar de un tercer tipo de tierra, que este tercer tipo de tierra me he encontrado con personas que se pueden definir como este tercer tipo, aunque yo creo, y se los he dicho ya en los programas anteriores, que los 4 tipos de tierra somos en realidad nosotros todo el tiempo, para todas las verdades de la Biblia. Quizás para la salvación hemos producido fruto, y usted conoce que Jesús es el Señor de su vida, y usted ha nacido de nuevo y tiene vida eterna, pero hay verdades de la palabra que Dios le quiere mostrar, pero algunas de ellas quizás usted no las ha entendido. Por lo tanto, el enemigo viene y se roba esa verdad. Otras, usted las entendió y las recibió con gozo, pero vino la prueba y la tribulación, y usted se ofendió y perdió la realidad de esa verdad de la palabra de Dios. A final de cuentas, es la palabra de Dios la que trae libertad a nuestra vida. Pero para que traiga libertad, tenemos que entenderla y tenemos que perseverar en el caminar en esa palabra, aún en medio de las pruebas y de las tribulaciones. Y el tercer tipo de persona, que es aquellos que cayeron en espinos, dice, y que los espinos lo que hicieron fue que la ahogaron y no pudo dar fruto. Jesús nos revela y nos dice en el versículo versículo 18 de Marcos 4, 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Escucha lo siguiente, fíjate, aquí dice, me llama la atención
que constantemente dice los que oyen la palabra. Y ahí es donde entra la importancia del escuchar constantemente la palabra de Dios. En los tiempos de la iglesia primitiva, en el primer siglo, la iglesia tenía servicios todos los días. ¿Sabes por qué? Porque todos los días necesitaban estar escuchando la palabra de Dios, y más, en aquel tiempo no existía la Biblia en forma de un libro. Lo que existían eran rollos de los distintos libros del Antiguo Testamento y rollos de los libros que se fueron produciendo del Nuevo Testamento. Tenían algunas cartas de Pablo, quizás el Evangelio de Marcos. Los primeros cristianos, para poder crecer en la palabra de Dios, tenían la necesidad de todos los días ir a un lugar donde se les predicara esa palabra. El día de hoy tenemos grandes avances tecnológicos que nos permiten a nosotros ir a la palabra de Dios utilizando el clic de una computadora, de un iPod o de un reproductor MP3, de un celular. Simplemente vas a un lugar en internet donde esté guardada la predicación de tu predicador favorito y la puedes escuchar. Y aquellos que no puedan, batallen para leer, inclusive pueden descargar una aplicación sobre la Biblia, y muchas aplicaciones, hay varias, he visto que tienen la opción que tú le pones play o ejecutar y escuchas lo que se está le escuchas el texto que alguien lo está leyendo y puedes escuchar la palabra de Dios. En ocasiones que estoy algo cansado, yo me recuesto sobre un sillón ahí en la casa, sobre un sofá, y estoy escuchando la palabra de Dios. Y es importante, por eso Jesús dice aquí en en el versículo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y cuando habla de este tipo de tierra, vuelve a decir, son los que oyen la palabra. Oyen la palabra, pero. ¿Y cuál es el pero que Jesús les pone? Dice en el versículo 19 que las riquezas, y dice el engaño de los afanes de este siglo, número 1. Número 2, el engaño de las riquezas. Y número 3, las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hay un término que se utiliza en inglés, y ese término yo creo que nos da el mejor ejemplo. Le dicen workaholic. Workaholic en español quizás se pueda traducir como trabajólico. ¿Y qué es un trabajólico? Alguien que es completamente adicto al trabajo. Necesita estar trabajando para sentirse bien. Yo tengo familiares que son así, trabajólicos, y dicen, el trabajo es una bendición de Dios. Se levantan a las 6 de la mañana a trabajar, se acuestan a las 11 de la noche trabajando. Todo el día están trabajando. Y es a ese tipo, cuando aquí habla de los afanes, fíjate, dice, los afanes de este siglo tienen que ver con esa ansiedad que viene a causa de las ocupaciones diarias para conseguir el sustento diario. Mucha gente quizás no tengan dinero, porque aquí está hablando de dos tipos de personas. Aquí está hablando del que tiene riquezas y del que no tiene. Hay personas que están afanadas por conseguir el dinero cada día para poder comer, y por ello no tienen tiempo de escuchar y poner atención a la palabra. Pero si escucharan y pusieran atención a la palabra, entenderían lo que la palabra de Dios dice, que dice en 3 de Juan, el versículo 2, dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Se darían cuenta que Dios quiere que salgan adelante de su situación financiera. Dios quiere que salgan adelante de esa circunstancia de escasez que están enfrentando. Si tan solo ponen por obra los principios de la palabra, pueden disfrutar. Yo no estoy diciendo que tienes que dejar de trabajar. Por supuesto que no, pero todo tiene su tiempo. Y esos principios de la palabra que nos revelan, te das cuenta que tú puedes trabajar, pero con la abundancia de la gracia y del favor de Dios impulsándote a ti en todo lo que tú haces. Lamentablemente he visto personas, y han llegado personas a la iglesia
Personas se empiezan a congregar, tienen un mes congregándose, recibieron a Cristo, se están congregando y van a todos los servicios y están prendidos en las cosas de Dios y de repente me dicen, hermano, necesito un trabajo, quiero que ore por mí por un trabajo. Le digo, ¿cómo no? Yo creo que el trabajo es bendición de Dios. Vamos a orar para que tú tengas un trabajo y hasta me hacen promesas. Había un hermano que me hacía la promesa y me decía, necesito un trabajo en tal lugar, voy a llevar a cabo esta actividad que tiene que ver con la pesca y si vendo toda esta cantidad de mariscos voy a ganar esta cantidad y hermano tenga por seguro que yo voy a traerle el diezmo. Así me decía ese hermano. Y dije, bueno, pues vamos a orar, que se haga tu negocio. Y oramos por él y ¿sabes qué? Recibió trabajo, se fue a trabajar y hasta ahorita no sabemos dónde está. ¿Dónde está el hermano? Entonces, ¿qué pasó con eso que dijo? ¿Quién sabe? Y bueno, Dios lo bendiga. No estamos aquí exigiendo nada, pero lo que sí podemos notar es que el afán, fíjate, los afanes de este siglo, la preocupación que tenía era trabajar y mientras no tenía trabajo estaba prendido en las cosas de Dios, pero apenas recibió un trabajo y apenas recibió bendición financiera y se nos desapareció de la iglesia. No sabemos dónde está el hermano. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Los afanes de este siglo causó que la palabra se ahogara. Él estaba recibiendo una palabra y ¿por qué? Recibió una bendición de Dios y a mí me sorprende gente que recibe bendiciones tremendas de Dios y la bendición de Dios en lugar de ser un motor de impulso para lograr cosas más grandes y mayores en el reino de Dios, se vuelva un obstáculo para que esa persona pueda crecer como creyentes. A final de cuentas, dice aquí en el versículo 26, que el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, aquí en Marcos 4, 26 y el 27, y duerme y se levanta de noche, de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, luego grano, y luego después grano, lleno en la espiga. ¿Qué nos está diciendo? La vida cristiana, la vida en el reino de Dios conlleva crecer. La vida en el reino de Dios conlleva, la palabra de Dios que está en ti va a producir fruto en tu vida que va a traer crecimiento a tu vida. ¿Qué sucede cuando una persona llega a los afanes? Los afanes impiden que tú crezcas como creyente, impiden que la palabra de Dios produzca fruto en ti y que te haga una persona que puedas tú lograr grandes cosas para el reino de Dios. Jesús dijo que nosotros íbamos a hacer obras aún mayores. Dice, las obras que Él hizo y aún mayores las íbamos a hacer nosotros. Pero ¿qué sucede? Si nosotros estamos constantemente afanándonos, si estamos constantemente pensando en aquellas cosas que nosotros tenemos necesidad, entonces perdemos de vista lo más importante, lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios nos da respuesta. La palabra de Dios, Jesús enseñó y dijo, no te afanes por lo que has de comer. No te afanes por cómo te vas a vestir. No te afanes por estas cosas. El mundo se afana por esas cosas. Jesús dijo, ustedes lo que tienen que hacer es confiar. Así como el Padre alimenta a las aves. Las aves tú no las ves padecer hambre. Dice, no trabajan. Los lirios del campo no hilan. Sin embargo, tú ves que Dios alimenta a las aves y a los lirios del campo los viste aún mejor que a Salomón. No podrá hacer por ustedes mayores cosas que estas. Dios quiere hacer mayores cosas por ti. Quiere que llegues al punto en el cual tú confíes que Él es tu proveedor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y hasta que tú no confíes que Él es tu proveedor, los afanes de este mundo seguirán ahogando la palabra en tu vida. Yo veo gente muy bendecida, creyentes, cristianos muy bendecidos económicamente, pero los afanes de este mundo los tienen completamente en el suelo porque la palabra de Dios no produce fruto en su vida. He visto personas que están, me recuerdo, hace unos años queríamos ir a un congreso y de la iglesia y los invitamos, vamos a tal congreso y entre todos nos cooperamos el dinero para la gasolina, para esto, para lo otro. Nosotros no teníamos un vehículo, entonces yo le dije, mira, ¿qué te parece que nosotros ponemos la gasolina, que afinamos el vehículo, cualquier daño desperfecto que tenga nosotros te lo reparamos y nos vamos al congreso en tu vehículo? Tú nada más pones el vehículo, nosotros te pagamos el viaje, pagamos la gasolina, pagamos todo para poder irnos contigo porque nosotros no teníamos un vehículo. Y él me decía, se me hace muy difícil
difícil porque es demasiado gasto. Se me hace muy difícil porque es demasiado dinero poder ir a ese congreso a escuchar palabra y se me hace un desperdicio de dinero. Me decía, no tenemos el dinero para llevar a cabo eso. Y estuvimos insistiendo hasta que dijo, no, ¿sabes qué? Yo no puedo ir a ese congreso porque para mí es demasiado trabajo y es demasiada inversión y lo único que voy a lograr es sentirme mal en mi cuerpo y no voy a ser bendecido por la palabra que escuche. Estaba él diciendo esto cuando entra su esposa con un vehículo nuevecito, recién sacado de la agencia. Nos estaba diciendo que no tenía dinero para ir al congreso, pero acababa de pagar un enganche de 70,000, 80,000 pesos en la agencia, sacándolo un vehículo nuevecito. Y yo le decía, oye, con ese vehículo no nos dolería nada ir al congreso, te le ponemos la gasolina, está recién sacado de la agencia. Y decía, no, pero es que ya no traigo dinero porque pagué el enganche. Imagínate. Y tú puedes decir, bueno, ¿y qué hubiera pasado si le pasó algo que no fue? No, se perdió una bendición. Se perdió la bendición de escuchar una palabra. Nosotros nos fuimos al congreso. Ese año no pudimos ir, al siguiente año fuimos a ese congreso y Dios nos dio una palabra tremenda en ese congreso que ha sido fundamental y parte del ministerio, lo que estamos haciendo ahorita, lo que hemos recibido allí. De estar en ese congreso nos permitió conocer a una familia. Esa familia no conocía al Señor Jesucristo y ese es un testimonio que un día les voy a contar completo. Pero ellos eran santeros y estaban en la religión del palo mayombe. Y adoraban la muerte y Dios los liberó. Les compartimos el evangelio. Después de ese congreso llegamos a su casa porque alguien nos invitó a orar por ellos. Recibieron a Cristo, fueron liberados y ahorita están sirviendo al Señor Jesús. Y es tremendo lo que Dios puede hacer si una persona pone su corazón el deseo de recibir la palabra de Dios. Dios honra esa palabra y hace que esa palabra produzca fruto en su vida. Y he visto a personas que les he dicho, vamos, oye, hay un congreso de matrimonios el sábado, vámonos. ¿Cuánto cuesta la entrada? Que a veces cobran en los congresos, pero te dan la comida o te dan alguna playera o se cubre el gasto del conferencista. No están cobrando para ganar dinero, están cobrando para los gastos del congreso. Y pues cobran 300 pesos por pareja y si nos tardamos 400 si es después de tal fecha. No, es demasiado caro, yo no puedo ir a ese congreso. Es demasiado difícil para mí poder asistir a ese congreso. Y al otro día veo que publica en redes sociales, vámonos al concierto de Metallica, compré los boletos, 1,500 pesos, 2 por 1. Imagínate, al concierto de un grupo secular, si tuvo dinero para ir, pero no pudo ir a un congreso de matrimonios donde iba a escuchar una palabra que puede transformar su vida. Y es increíble cómo personas invierten su dinero y se afanan, como dice aquí, los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas, y aquí entraría las codicias de otras cosas. Hay gente que codicia en lugar, y no voy a usar la palabra codiciar, sino anhelar la palabra de Dios. Codician cosas que solamente traen una satisfacción momentánea, que son temporales y no traen una satisfacción eterna como lo es la palabra de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo esto para traer condenación a tu vida. Yo no deseo que tú tengas condenación, no. En Cristo Jesús lo bueno mira, Él es tan bueno en su misericordia, en su gracia. Él nos ama a pesar de que nosotros podamos actuar de esta manera y ser este tipo de tierra y poner otras cosas por prioridad en lugar de la palabra de Dios. Dios nos mira como a niños pequeños y nos da otra oportunidad. Y nos deja y luego dice, ok, está bien, no hay problema, yo voy a intervenir, voy a ayudar a este muchacho, porque nos metemos en problemas. Y luego acusamos a Dios y decimos, es que Dios me quiere enseñar esto, es que estoy atravesando esto tal vez por esto. Cuando nuestra falta de sabiduría, dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, y esa falta de sabiduría es la que provocó que nos metiéramos en el problema. Hacemos cosas que Dios no nos mandó a hacer y Dios es tan bueno que no nos condena, inclusive no toma en cuenta eso como pecado, y porque la sangre de Cristo te lava y tú puedes venir y decirle, Señor, ¿sabes qué? La regué. Te doy gracias por tu misericordia, pero es el tiempo en el cual tú tienes que salir de esos espinos que están ahogando esa palabra. Tienes que salir de ese afán que provoca el trabajo. Y no he hablado aún de las riquezas. Mira, este es un testimonio, esto me pasó a mí.
Alguien nos invitó hace años, hace como 15 años, alguien nos invitó a un negocio que le llaman de multinivel y nos contaron la historia bien padre, ¿no? Nos dijeron, tú vas a vender esto y vas y metes gente en este multinivel en la red, vas a ganar esto y vas a ganar lo otro y no sé cuánto. Y en ese tiempo, el trabajo que yo tenía ganaba muy poco dinero y a la vez estábamos en el ministerio y por entrar en ese negocio, la verdad parecía que nos iba a ir bien, pero no nos fue bien. Hicimos algunas decisiones y Dios me dijo, yo no te llamé a ese negocio. Yo no te he llamado a hacer eso. Es decir, si nosotros pasáramos tiempo en la palabra de Dios, y pasáramos tiempo en la presencia de Dios, Dios nos traería revelación de cuál es el propósito para nuestras vidas. Quizás tú tienes llamado para los negocios, tú tienes llamado para ser un empresario, quizás tú tienes llamado para trabajar en educación. O quizás tú tienes un llamado para trabajar en la política, o tienes un llamado para la alabanza, o un llamado para ser pastor, o un llamado para ser predicador, o un llamado para iniciar compañías grandes, o un llamado para plantar iglesias. Todos tenemos un llamado diferente, pero a veces nos afanamos por hacer algo para enriquecernos y decimos, ese dinero lo vamos a usar para la obra de Dios. Y lo que sucede es que nuestra empresa fracasa porque no lo hacemos con la dirección del Espíritu Santo y en realidad hay un afán. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y esta es una clave importante. Cualquier cosa que tú quieras, no te afanes por conseguirla. Afán también se puede traducir como mortificación, porque la palabra afán a veces la escuchamos y la suavizamos. No, yo no me afano, pero por dentro estás preocupado, eso es afán. Yo no me afano, pero estás mortificado, eso es afán. Yo no me afano, pero ahora le llaman los médicos, dicen que es una condición y le dicen ansiedad. Y la gente tiene ansiedad cuando los afanes de la vida son los que provocan la ansiedad. Y la palabra dice, por nada estéis afanosos. En otra versión dice, por nada tengas ansiedad. Por nada te preocupes. Yo no estoy diciendo, y anoche le compartía esto en la iglesia a la gente, yo no estoy diciendo que no tengas cuidado de ciertas cosas, pero que no te preocupes, pues Dios es el que si tú lo dejas, Él va a obrar a través de ti para traer solución a esos problemas. ¿Cómo va a obrar? A través de la palabra. La palabra es lo que te da a ti libertad, la palabra es lo que te da a ti la victoria en todo lo que tú emprendes. Y si tú te metes en la palabra, pues esa misma palabra va a ser como una espada que va a venir y va a cortar todos estos afanes, todos estos espinos que están ahogando la palabra. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay que venir en oración. Dice, con toda oración y ruego. En 1 de Pedro 5, dice que debemos echar toda nuestra ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios ya tiene cuidado de ti. Los afanes de este siglo, no es necesario que yo trate de enriquecerme, porque en Cristo Jesús yo ya soy rico. La palabra de Dios dice que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Yo ya soy rico en Cristo Jesús, aunque no traiga a lo mejor un centavo en la bolsa, tengo su bendición, tengo su aprobación, tengo su aceptación, tengo al pastor de pastores, y la palabra dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y si confío en eso, todo me será provisto. Todo lo que el Señor tiene es mío. Yo estoy completo en Cristo Jesús y no me voy a preocupar, porque si Él me dijo que hiciera algo, Él va a proveer. Él va a proveer. Tenemos que quitar nuestros ojos de la necesidad económica y la escasez, quitarla de aquellas cosas, aquel afán por producir, querer enriquecernos, porque nosotros en Cristo Jesús ya tenemos todo. Y no quiere decir que no vas a trabajar, vas a hacerlo, pero con la dirección del Espíritu Santo y con los principios del reino de Dios que te van a producir a ti. En medio de tribulaciones, en medio de pruebas, tú vas a ser bendecido y prosperado, porque tú caminas en la bendición que Dios ya te ha dado en Cristo Jesús. Y también la palabra de Dios en ti va a empezar a operar y va a empezar a cambiar y va a comenzar a transformar
en la medida que tú sigues usando esa palabra para hacer barbecho, quiero decir, para hacer surcos en tu vida, para preparar tu corazón y ser una buena tierra, y que no seas como el de junto al camino, que no seas como el de los pedregales, y que no seas como esta persona que se afana y que la palabra se ahoga porque tienen codicia de otras cosas. Es el tiempo que dejemos de codiciar cosas. Hay personas que se afanan tanto por tener un celular de cierta marca, por tener ciertos tenis, por tener cierta ropa. Y todas estas cosas, mejor pídeselas a Dios. De Dios Padre, en el nombre de Jesús, yo sé que a su tiempo tú eres mi proveedor y a su tiempo yo tendré estas cosas porque en Cristo Jesús yo las tengo, y pídeselas a Él y di gracias, Señor, que tú me das esto, gracias que tú me das lo otro, y no te afanes por querer conseguirlo en tus fuerzas. En esta hora yo quiero invitarte, si tú no has recibido a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y tú quieres recibir perdón de pecados, Él quiere perdonar tus pecados, Él tiene cuidado de ti en todas las áreas, y la más importante es la vida eterna. Si tú estás apartado de Dios y tú estás alejado de Él, tú también puedes orar y decir: Señor, yo quiero volver a ti. Es tiempo que tú vuelvas a la gracia de Dios. El verdadero arrepentimiento no es uno en el cual se quede en la tristeza y el lamento, pero es aquel que cambia de dirección y se arroja a los brazos de la gracia del Señor Jesucristo. Se arroja a los pies de Cristo y dice: Jesús, aquí estoy. Haz esta oración conmigo y di: querido Jesús, en este momento yo te acepto como Señor de mi vida. O si tú estás apartado, di: yo vuelvo a ti. Aquí estoy, Señor, sabiendo que tú estás en mi corazón. Y te doy gracias que tú perdonas mis pecados. Jesús, yo creo que tú moriste y resucitaste por mí y derramaste tu sangre para que yo tenga vida eterna. Te acepto como Señor y Salvador. Gracias por salvarme. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esta oración, no lo digo yo, lo dice la palabra, tú tienes perdón de pecados y vida eterna. En estos momentos ahí en pantalla te va a aparecer un número de WhatsApp. Mándame mensaje por WhatsApp, mándanos tu opinión acerca de lo que estamos hablando, mándanos tus peticiones de oración, o búscanos también ahí en Facebook, en la página de Tu Presencia Iglesia. Puedes añadirnos y puedes también escribirnos por ahí. Dios te bendice, esta es Tu Libertad. Gracias por acompañarnos.